Masas, prensa obrera. Masas, prensa obrera. Véndame un periódico. A ver, ¿qué dicen los troscos? Comienza el podcast Masas, una publicación del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. Masas número 2892, 29 de julio de 2026. Fuera el FMI de Bolivia. El gobierno ha anunciado la concretización de un crédito del FMI por hasta 2.800 millones de dólares, considerablemente menos de los 5.000 millones que esperaba el gobierno. El ministro de Economía Espinosa señala que entre agosto y septiembre llegarían los primeros desembolsos. ¿Qué significa endeudar al país con el FMI? Es caer en manos del mayor instrumento de financiamiento usurero del imperialismo. Significa someter al país a las condiciones de reformas económicas que lo encadenan a los intereses de las grandes empresas transnacionales para apoderarse del control de los recursos naturales, para saquearlos a cambio de rentas en condiciones leoninas. Significa sometimiento político y económico a los intereses geopolíticos del imperialismo. Significa descargar sobre el pueblo el peso del pago eterno de los intereses de una deuda que se vuelve impagable, porque las condiciones impuestas por el FMI aseguran cero inversión pública en emprendimientos productivos de desarrollo, ni de carácter social, sino que esos recursos estén destinados a impulsar la inversión privada, preferentemente extranjera. Contra la opresión imperialista, los trabajadores y el pueblo oprimido desconoceremos estas deudas. La cumbre minera, una farsa consensuada solo con empresarios y cooperativistas para imponer la nueva ley minera proimperialista dictada por el FMI. Entrega de toda la actividad minera del país a la inversión extranjera y al sistema cooperativo empresarial, en condiciones leoninas y abandono del sector minero estatal, en perjuicio de los ingresos al Estado central y a las regiones mineras. Frente al saqueo despiadado, estatizar la producción y comercialización del oro como prioridad nacional. 189 kilos de oro con un valor de mercado de aproximadamente 25 millones de dólares estuvieron a punto de salir del país como contrabando a Dubái sin registro alguno y con un certificado falso de Senarecom. La empresa rescatadora Emporio Dorado S.r.l. serían los dueños del cargamento. El gobierno hasta ahora no identifica a los socios de dicha empresa. El 22 de diciembre del 2020 se incautaron 331 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 18 millones de dólares con la cotización de la onza Troy de ese entonces, a la empresa Goldshin S.r.l. en el Aeropuerto Internacional del Alto, cuando intentaban exportarlo ilegalmente también a Dubái. Tampoco se sabe quiénes son los de esa otra empresa. Está claro que hay encubrimiento por parte del gobierno. El registro oficial de exportación anual está entre los rangos de 20 a 30 toneladas, pero en realidad se estima que son más de 50 toneladas de oro que saldrían por año de manera ilegal, sin registro alguno, sin pagar impuestos y regalías. Es difícil contabilizar la fuga del oro de las fronteras bolivianas. La mayor parte del oro explotado en Bolivia no sale de manera oficial, sino de contrabando, frontera Perú, Brasil, vuelos internacionales y por otras rutas clandestinas. El sector informal que no registra su producción y exportación mueve una cantidad masiva de dólares valuada en miles de millones de dólares cada año y que no benefician al Estado ni a los bolivianos. Estas actividades ilícitas de los cooperativistas mineros se encuentran íntimamente ligadas al poder político de los gobiernos de turno. La corrupción en las esferas administrativas del gobierno, en la JAM, la aduana, en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales,
y en muchas otras instituciones estatales, demuestra que la clase dominante boliviana no solo que es vendepatria, sino corrupta hasta el tuétano. En los recientes escándalos de envergadura, narcomaletas, narcomaderas, etcétera, etcétera, está comprometida la mano de altos funcionarios del gobierno empresarial y derechista de Rodrigo Paz, que se hacen los desentendidos con cara de yo no fui, ¿quién será? Estamos investigando. La nueva ley minera consensuada en la cumbre minera concluida hace una semana legalizará el monopolio y control total de la explotación del oro por parte de las cooperativas mineras y empresas privadas encubiertas detrás de ellas, responsables del contrabando del oro con la complicidad de los gobiernos de turno. Con ello, su presencia en el sector será absoluta, en beneficio de una burguesía nativa minera que se gesta y los capitales extranjeros rapiña que terminarán saqueando en décadas este valioso mineral precioso que podría convertirse en un importante ingreso para el Estado si se estatizara la explotación y comercialización del oro para el desarrollo económico e industrial del país. El economista Martín Moreira asegura que hubo el contrabando de 30 toneladas de oro, equivalente a alrededor de 3.000 millones de dólares, durante el gobierno de Luis Arce. Con los gobiernos masistas, las cooperativas auríferas aumentaron de unos 400 en el 2006 hasta aproximadamente 2.400 en 2025, de los cuales solo 1.400 operan con autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas. La Fundación Milenio, en su informe Bolivia, la economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional, afirma que se estima que un 80% de la actividad minera informal se dedica al oro, lo que arrojaría un movimiento económico de aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales, y en torno a la cual convergen y se entrelazan productores y traficantes de distintas nacionalidades, mayormente chinos, brasileños, colombianos y peruanos, junto con una creciente población boliviana, inclusive organizaciones criminales transnacionales. Corresponde al movimiento minero, al proletariado y al conjunto del pueblo oprimido exigir y luchar por la estatización, la explotación y comercialización del oro. El festín burgués ante trabajadores en total estado de indefensión. El actual gobierno neoliberal es abiertamente ultraderechista. No oculta su total sometimiento a los dictados del imperialismo y a la angurria sin límites de la miserable burguesía nativa. Los empresarios, los agroindustriales, los cooperativistas asociados a empresas privadas, los grandes comerciantes, incluidos los grandes contrabandistas, la banca usurera, los traficantes de tierra, etc. Son inconfundibles sus rasgos fascistas, enemigo jurado de los trabajadores y de un sindicalismo independiente. Los empresarios pisotean impunemente todos los derechos y conquistas laborales, hasta las más elementales como el pago regular de salarios, liquidaciones por despidos arbitrarios, etc. Un verdadero festín burgués con permiso para hacer lo que les venga en gana. Todo esto ya viene desde los gobiernos del MAS. El reformismo de supuesta izquierda, detrás de medidas intrascendentes pretendidamente populares, es igualmente proburgués y antiobrero, a título de autocalificarse gobierno del pueblo, escudándose en la condición indígena campesina del impostor Evo Morales. Impulsaron al extremo la tendencia de la burocracia sindical a separarse de las bases para sacar rédito propio, poniéndose al servicio de los opresores y sus gobiernos, dejando en total indefensión a los trabajadores. Ejemplos de esta semana. Fabriles de Cochabamba emiten pronunciamiento en defensa del fuero sindical y exigen la libertad de dirigentes de FANASIM. En La Paz, trabajadores de Maverde denuncian que les informaron que se irían de vacaciones permanentes a partir de hoy. Sin embargo, el gerente cambió de parecer en la mañana ante la amenaza de llamar a los medios de comunicación. En La Paz, trabajadores del botadero municipal de Alpacoma, Sacachuro, trabajan ya 6 meses sin que se les pague sus salarios. El ricachón Doria Medina, al igual que el cachorrito de Banzer, Tuto Quiroga, se desmarca del gobierno del Pollo Paz.
Samuel Doria Medina anunció oficialmente que la Alianza Unidad a partir del 27 de junio se retira del gobierno. Desde hoy seguimos caminos separados, dijo, alegando que es por problemas éticos, que desde su frente político observan las formas en las que el gobierno actual no actúa en contra de la corrupción y otros problemas que se presentan en el país. Además, observa la lentitud con que actúa en la implementación de las medidas de ajuste económico dictadas por el imperialismo. Eso de discrepancias éticas que le crea su abuela a este pillo de marras. Soboce fue adquirida por su padre en 1972. Samuel se hizo cargo de la empresa familiar en 1987 con el 51,35% de las acciones como cuota de herencia de su padre. Durante su gestión como ministro de Planeamiento del gobierno de Jaime Paz, Soboce creció hasta convertirse en la cementera más grande del país, además de comprar el paquete accionario estatal de Fancesa a precio de gallina muerta para aplicar una competencia desleal que ha puesto a Fancesa al borde de la quiebra. Evo Morales, durante la última campaña electoral, denuncia que en 2005 Samuel creó en Panamá la empresa Acapana, que se compró a sí misma el 46,5% de Soboce, las acciones de sus hermanas, implicadas en comparecencias ante instancias legales en el marco de indagaciones vinculadas a empresas de la familia y procesos judiciales vinculados a investigaciones de los papeles de Panamá y firmas como Acapana, por 270 millones de bolivianos. Y al día siguiente revendió ese paquete a un grupo cementero mexicano por 524 millones de bolivianos. Esta maniobra, usando un paraíso fiscal, declaró un valor menor en Bolivia y facilitó la reventa inmediata desde el exterior, evitando impuestos nacionales. Posteriormente recompró esas acciones para vender su paquete el 2014 por $600 millones a un grupo empresarial peruano. En más de una década pasó de funcionario público a ser uno de los más ricos del país. Además, privatizó 29 empresas y 3 bancos estatales como ministro, e intentó, siendo socio de las aguas del Tunari, beneficiarse de la privatización del agua en Cochabamba. ¿Qué hay detrás de esta ruptura que a la vez ratifica su apoyo en el Parlamento a las medidas de ajuste neoliberal que el gobierno prepara por exigencia del FMI para acceder al préstamo usurero bajo sus condiciones? A todas luces se ve que Doria Medina, igual que Tuto Quiroga, son plenamente conscientes de las consecuencias sociales de estas medidas y no quieren aparecer como directamente comprometidos con el gobierno. Su objeción es que el gobierno actúa con mucha lentitud en tomarlas. No hay discrepancias ideológicas. El país está en manos de estos maleantes, lacayos del imperialismo, verdugos de los explotados y oprimidos, que el poder económico de la burguesía, con la injerencia del imperialismo, a nombre de la democracia, impone al pueblo ingenuo como si fuera la expresión de su libre voluntad, ejercida mediante el voto. En realidad, basura política burguesa de entre la cual el soberano tiene que escoger el mal menor porque nadie de los de abajo espera algo bueno. Ese convencimiento de que de las elecciones, de la democracia burguesa y la demagogia de sus politiqueros ya nada bueno se puede esperar, producto de la experiencia, tiene que ser la base para la superación de la farsa democrática burguesa y la maduración política del pueblo bajo la acción revolucionaria dirigida por la estrategia del proletariado, que consiste en la necesidad de expulsar del poder a la burguesía como clase opresora e instaurar el gobierno obrero campesino, clases medias empobrecidas, en la que los grandes medios de producción, las minas, los latifundios, los recursos naturales, las fábricas, pasen a ser propiedad social y ya no privada. Que el producto del trabajo social sea para beneficio de toda la sociedad y no para enriquecer a unos cuantos mientras se mata de hambre al pueblo. Esta nueva sociedad es el socialismo, que significará la tumba del capitalismo, y a ella no se puede llegar por elecciones, sino por medio de una revolución social. Ya está a la venta una nueva publicación de Masas, Crónicas de 53 días de bloqueo campesino,
Por solo 15 bolivianos podrás encontrar una compilación de la posición y balance del Partido Obrero Revolucionario sobre el último conflicto. La movilización campesina se convirtió en un referente internacional de la resistencia, de la movilización y acción directa, de los métodos de lucha radicales que toca emplear a los explotados para derrotar la política burguesa de ajuste económico. Su debilidad, sin embargo, fue la ausencia de una perspectiva revolucionaria como objetivo de lucha. La liberación del movimiento indígena campesino de la opresión por la burguesía blancoide por su condición indígena y de la precariedad de sus condiciones de vida por el atraso del minifundio agrícola, solo podrá darse por medio de la revolución social que expulse del poder no solo al presidente, sino a la burguesía como clase y rompiendo las cadenas de la opresión imperialista sobre el país. La reciente movilización permite verificar la imperiosa necesidad de levantar en alto el programa revolucionario del proletariado, de poner en pie el gobierno socialista de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas para unificar la lucha y derrotar a la clase dominante. No te olvides que Masa se publica semanalmente. Para leer todos nuestros artículos, síguenos en nuestras redes sociales.